Estalla noticia de última hora, una noticia que literalmente sacude por completo el tablero político en Sinaloa. Y sí, esto cambia absolutamente todo el tema alrededor de Rubén Rocha Moya, porque lo que acaba de ocurrir deja a la oposición completamente desarmada, exhibida, y hay que decirlo, en un ridículo total. El PRI, el PAN, Alito Moreno, Jorge Romero, todos los voceros del PRIAN que llevaban días golpeando con este tema, hoy se quedan sin discurso. ¿Y por qué? Porque hace apenas unos momentos, el hoy ya ex gobernador de Sinaloa ha tomado una decisión que nadie veía venir. Ha solicitado licencia al cargo. Así es, se está retirando del puesto. ¿Y qué significa esto en términos reales? Significa algo clave. Al pedir licencia pierde el fuero. Y no solo eso, el propio Rocha Moya lo dice con todas sus letras. Lo hace para facilitar las investigaciones. Lo hace, según sus propias palabras, porque el que nada debe, nada teme. Es decir, está mandando un mensaje directo, frontal y sin rodeos. No me estoy escondiendo, voy a dar la cara. Y aquí es donde la narrativa cambia por completo, porque ahora la pregunta ya no es sobre Rocha Moya, ahora la pregunta es para la oposición. ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué va a hacer el PRI? ¿Qué va a hacer el PAN? Y más aún, esto pone contra las cuerdas a figuras como Maru Campos. Ella también va a pedir licencia, también renunciará para enfrentar las acusaciones directamente, porque lo que acaba de pasar no es menor, es un movimiento que le da la vuelta al tablero. Pero vamos a escuchar directamente el mensaje de Rubén Rocha Moya. Ante el anuncio que hace el día de hoy la Fiscalía General de la República respecto al inicio de un proceso de investigación en Sinaloa, me dirijo al pueblo de este gran estado para manifestar lo siguiente. 1. Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran. No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental. México seguirá cambiando para bien porque tenemos mucho pueblo. Finalmente, informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Y lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado. Gracias por su atención y buenas noches. Bueno, pues este comunicado lo acaba de emitir hace apenas unas horas Rubén Rocha Moya. Y ojo, porque esto no es cualquier cosa. Está poniendo literalmente contra las cuerdas en general a toda la oposición. Porque ahora sí viene la pregunta incómoda, la que no van a querer responder. ¿Qué van a salir a decir ahora? Y más importante aún, ¿qué van a hacer? Porque con este movimiento Rocha Moya les cambia completamente el guión. El PRI, el PAN, todos los que llevaban días construyendo este tema. Pero aquí es donde se pone aún más interesante, porque si tanto estaban exigiendo rendición de cuentas, transparencia, que se investigue, bueno, pues ahí está, la mesa está puesta. La pregunta es si ellos van a estar a la altura o si ahora van a cambiar el discurso, porque ante este escenario, la reacción no se hizo esperar. Ahora diputados de la 4T salieron a fijar postura y lo que anunciaron sube todavía más la tensión política, y es que informaron que van a solicitar juicio en contra de Maru Campos. Así es, la ofensiva ahora cambia de dirección, porque recordemos algo clave, la Cámara de Diputados es la instancia encargada de iniciar el proceso para retirar el fuero a servidores públicos. Es decir, no es un tema menor ni mediático, es un procedimiento institucional que de avanzar puede tener consecuencias directas. Y aquí es donde todo se conecta, porque por un lado Rubén Rocha Moya solicita licencia y se queda sin fuero, diciendo que va a enfrentar las investigaciones. Y por el otro lado anuncian que buscarán llevar a Maru Campos a ese mismo terreno. Vamos a ver lo que pasó. Sí. No, no es menor. No es menor y qué bueno que me lo dices. Él seguramente hará un posicionamiento, pero yo puedo empezar a adelantar alguna información que tenemos que me parece muy importante. Primero, le pediría a mi equipo que publique el reciente boletín de prensa que ha puesto a su consideración
el Gobierno de México, que me parece relevante para entender lo que está sucediendo. Adelante, por favor, con la publicación del boletín de prensa. Bueno, empiezo por decir 3 temas muy claros y 3 hallazgos relevantes para que ustedes tengan información. Primero, se está solicitando una extradición sin ningún elemento de prueba. Número 2, la información que dio a conocer el embajador violó la confidencialidad establecida en los tratados que tiene nuestro país con Estados Unidos. Número 3, nos da la impresión de que es un tema electoral, que es un tema que viene a comprar una narrativa electoral. Hay un punto de vista que ya ha dado el Gobierno de México con toda claridad, ¿no? De acuerdo al marco normativo vigente y a la ley de extradición, se ha recibido esta información. Párenle ahí, por favor. Se recibe la información, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición. Sin embargo, ¿no? Como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano. ¿Pero no les parece suficiente las 3 posiciones que hemos dado? ¿Qué quisieran que dijéramos? La posición del grupo parlamentario es que vamos a esperar a que el gobierno de Estados Unidos presente pruebas. Así es, esa es la posición. A ver, pues hay una solicitud de extradición que no va acompañada de pruebas, ¿no? No se respetó los tratados en materia de confidencialidad. Esa es la postura del grupo parlamentario. Nos parece una coincidencia también con el tema de Chihuahua, ¿no? Hay una enorme coincidencia también con el tema de los agentes que estaban operando, violando la normatividad, la Constitución, la soberanía de nuestro país, pero sí también les puedo adelantar algo. Les puedo adelantar también que el grupo parlamentario de Morena va a solicitar un juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos. Es algo que platiqué hace unos momentos con el coordinador, se va a someter a consideración de las y de los diputados, es competencia, por supuesto, de esta Cámara de Diputados y nosotros haremos lo propio porque con toda claridad, aunque hoy el tema sea también el tema de Sinaloa, pues no podemos dejar de voltear a ver un tema tan importante como la violación flagrante del marco constitucional en el caso de Chihuahua. Y es algo que sí les puedo comentar, platicado con el coordinador Ricardo Monreal, el análisis de la posibilidad de presentar como grupo parlamentario un juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues le estoy diciendo que no hay elementos. O sea, si tenemos ¿qué elementos tenemos? Pues elementos muy claros. Sí. Lo tiene la Fiscalía General de la República. Me queda claro, aquí en México no se han presentado pruebas. Esperemos a tener pruebas, pues tampoco podemos hacer juicios sumarios. No, pero a ver, en materia de colaborar, a ver, ya tenemos un antecedente. El antecedente es el caso del general Salvador Cienfuegos, una detención de un exsecretario de la Defensa, ¿no?, en donde se acusaba de algunas violaciones y la enorme sorpresa fue que al revisar el expediente, que por cierto hizo público el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no había nada, no había elementos de prueba. Ese es el antecedente que tenemos. Entonces, lo que estamos poniendo sobre la mesa es, entendemos que el tema sin duda genera una gran ola de narrativas de comunicación, pero con la información que tenemos disponible, lo que después no encontramos elementos de prueba, ¿no? Se ha violado un tratado en materia de confidencialidad. Parece que el tema tiene que ver más con una postura política. Perdón, vamos por partes, si les parece bien. No, estamos defendiendo el Estado de Derecho. Eso es todo. A ver,
No, para nada. Yo te diría, a ver, si un gobierno ha detenido, ¿no?, a personas, es este gobierno. Y la mejor prueba es que nosotros hemos enviado a Estados Unidos a 92 narcotraficantes. En el 27 de febrero de 2025 hicimos la primera entrega. El 12 de agosto del 2025 la segunda entrega. El 20 de enero de 2026 la tercera entrega. Hemos abatido ni más ni menos que al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Si hay elementos de prueba, por supuesto. A ver, es una obviedad. No es defender a una persona que ha violentado el Estado de Derecho. Claro que no, pero se pide lo mínimo de un Estado de Derecho. Pues dennos pruebas, pues. Si nos dan pruebas, entonces podemos proceder. ¿Y cuáles son las pruebas las que se debe de compartir con quién? Con la Fiscalía General de la República. Pero no me vengas a solicitar la extradición de un personaje que hoy gobierna un Estado sin elementos de prueba. Lo que se solicita es el mínimo cumplimiento del Estado de Derecho. La primera pregunta que tenemos es de Fernando Camacho de La Jornada. Fernando, ¿dónde está? Ahí está mi querido Fernando. Aquí estoy, vocero. Oiga, se les complica muchísimo este tema. ¿Cuáles cree que pueden ser las consecuencias en las elecciones del año que entra para Morena? Porque sí puede ser un golpe bastante fuerte para las aspiraciones de su partido. ¿Cómo ve el escenario a partir de esto que acaba de darse a conocer hoy? Bueno, me parece que en la medida en la que tengamos la habilidad de ser muy claros, muy transparentes, como hasta ahorita lo está haciendo el Gobierno de México, de abrir, ¿no?, el expediente, de compartir con las y con los medios de comunicación y de hacer un seguimiento muy puntual y de demostrar si la acusación es real o no es real, si hay pruebas o no hay pruebas, pues eso va a legitimar la acción del gobierno. Yo no estoy adelantando nada, que quede bien claro. O sea, aquí yo no vengo a salir a defender a nadie, absolutamente a nadie. Lo que vengo a decir con toda claridad es, hay un debido proceso. Y en este país se tiene que respetar el debido proceso. No puede haber linchamientos mediáticos sin pruebas. Entiendo que suene muy atractiva la narrativa de comunicación, que además va acompañada de una narrativa que ya tiene varios meses. Lo que se está pidiendo es, pues den pruebas. No se puede dar información de acuerdo a los tratados de confidencialidad que se tienen entre México y Estados Unidos, como se dio a conocer. Bueno, si ya se dio a conocer y si hay una solicitud formal de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República, pues dejemos que la Fiscalía General de la República analice cuáles son los elementos de información. Ya tenemos un antecedente, el antecedente ya se los di, el antecedente fue una mención de un secretario de la Defensa sin elementos de prueba. Entonces, con ese antecedente, lo que les pido es calma, y me parece que en el actuar de nuestro gobierno tendremos la certeza de que el pueblo de México va a juzgarnos como se lo ha hecho, y eso me parece muy importante. Yo lo que te diría es que en un tema tan grave y tan delicado no ha lugar la politiquería, ¿no? Me parece que este tema es un tema que tiene que ser atendido con mucha seriedad, para los dos lados, si hay una acusación seria, tiene que atenderse de forma seria. Si hay elementos de prueba, tienen que analizarse de forma seria. Si hay elementos probatorios contundentes, estoy convencido de que la persona que ha demostrado que nadie está por encima de la ley en nuestro gobierno es la propia presidenta de México. No en balde nuestro gobierno ha detenido al alcalde de Tequila. En el caso de la barredora fuimos los quienes perseguimos y detuvimos al líder de esta organización criminal. En el caso del robo de combustible, vicealmirantes también fueron detenidos, involucrados con este tema. En este caso en particular, lo que yo veo es, hasta ahorita, hasta la fotografía que tenemos el día de hoy, no hay pruebas para poder ni siquiera hacer una evaluación jurídica. Lo que pido es tiempo, esperemos. No es una defensa, ojo, no es una defensa política, no es ni siquiera uno está solo, es vayámonos al debido proceso. Siguiente pregunta, Garfias de Excelsior. Igual, sin prejuzgar, hay que remontarse en el tiempo y recordar que el Mayo Zambada
en las declaraciones que hizo en Estados Unidos, después de ser secuestrado y encarcelado allá, dijo que iba a una reunión en la que iba a asistir también el gobernador Rocha, su amigo, así lo dijo. Eso por un lado. En ese mismo día, hay que recordarlo, fue ejecutado Héctor Melesio Cuen. Hicieron un montaje de un presunto asesinato en una gasolinera que al final resultó que fue eso, un montaje. Si eso no da pistas para hacer una investigación, entonces ¿qué se necesita para investigarlo? Hasta donde yo sé, al gobernador Rocha no lo han investigado. Sí hay una investigación en la Fiscalía General de la República. Pues sí existe, ¿no? Y una investigación que está relacionada con todas las conductas y los hechos que sucedieron en ese momento. Pero reitero, pongamos las cosas en su debido lugar. Hay una declaración de un líder de una organización criminal. Bueno, ese valor probatorio tiene. El líder de la organización criminal da una declaración en un sentido, una testimonial. ¿Tiene un valor? Sí tiene un valor, ¿no? Debe de probarse y acompañarse de pruebas contundentes, sin duda, ¿no? Hoy el gobierno de Estados Unidos tiene pruebas contundentes, bueno, pues que las presente. Es todo, no hay más. O sea, el tema es, una acusación tan seria debe de ir acompañada siempre de una prueba muy, muy fuerte y contundente, no solamente un testimonio. Seguimos con Fer Moctezuma de Síntesis Legislativa. Por supuesto, entendemos que estás defendiendo el Estado de Derecho, etcétera, el debido proceso. Sin embargo, ¿cuál es el llamado del Poder Legislativo a las fiscalías para atender el llamado que está haciendo? Porque no es cosa menor, es nuestro principal socio comercial. Entonces, ¿cuál es el llamado específico, el mensaje para las fiscalías, para las autoridades nacionales y extranjeras, de Rochamoya y del resto de implicados? Porque así como hablamos de él, podemos hablar de Américo Villarreal o de otros antes mencionados, ¿no? Bueno, el Poder Legislativo y nuestro grupo parlamentario siempre impulsará el Estado de Derecho como una máxima, ¿no? Sí, eso ya nos lo dijiste. El llamado es, gracias doctor por acompañarnos, ya me vino a ayudar, ¿eh? Diana, no, es que Diana, ya llegaron los refuerzos. Doctor, diría que el llamado es a que se cumpla con el Estado de Derecho, sin duda, Fernando. Lo que diría es, nuestro grupo parlamentario siempre estará a favor del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho tiene dos consideraciones fundamentales, sobre todo en este tipo de situaciones donde hay conductas penales. La primera es, tiene que probarse una acusación, tiene que probarse, ¿no? No puede nada más haber un linchamiento mediático, por más interesante que pueda resultar el linchamiento mediático, ¿no? Dos, que también me parece muy importante, si la prueba comprueba la comisión de una conducta delictiva, se tiene que perseguir, sea quien sea. En nuestro movimiento, Fer, no se protege absolutamente a nadie, y eso es muy importante que lo sepa el pueblo de México. Nuestro movimiento no protege, ni protegerá jamás a ningún personaje, sea quien sea, que haya llevado a cabo una conducta delictiva. En este caso en particular, el posicionamiento es muy claro. Hasta este momento, las 2:30 del 29 de abril, la información que tenemos, la información que nos han compartido, la información con la que contamos es que no hay elementos, no hay pruebas. Dos, que además de no haber pruebas ni elementos contundentes, se viola un tratado fundamental en términos de colaboración, que son los tratados en términos de confidencialidad. Y tres, nos da la impresión de que el tema puede tener, reitero, tintes políticos. Hay que ver el tema de Chihuahua, hay que ver las elecciones en Estados Unidos en noviembre de este año, y hay que ver también, lo que ya les dije, el antecedente. Y el antecedente pues es la detención del general Cienfuegos, que todos vimos que el expediente pues no tenía absolutamente nada. Si me permite, le voy a pedir a nuestro coordinador, a quien han pedido, solicitado, y espero haber tratado y espero haber estado a la altura. Es que todo el mundo decía, es que no queremos ver al vocero, queremos ver al coordinador, y les dije, trataré de estar a la altura del coordinador, a quien le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucho aprecio. Gracias. Precisamente, gracias. Si me lo permite el coordinador, le quiero preguntar, entonces, no parece de este lado,
No, Fernando. no parece, gracias. ¿No parece entonces que Morena, por decirlo de esta manera, se llevan y no se aguantan en términos del linchamiento mediático que mencionaba el vocero? Pero a raíz de la pregunta, Fernando, y de lo que les inquieta y les preocupa, es respecto de lo que está ocurriendo en el caso de Sinaloa, su gobernador y algunas otras personas referidas. Yo lo dije antes de saber comunicado que me parecía un asunto político. Ahora hay una solicitud por parte de un juez y una solicitud de extradición y de detención provisional contra un grupo de personas. En México se rige la relación internacional bilateral de Estados Unidos con México y de otros países mediante la ley de extradición internacional. Hace rato leí un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que señalaba, o que señala, aquí está, que señala que ayer a las 6 de la tarde se recibió a ver si lo pueden parar. No sé quién está manipulando, a ver si lo regresan, por favor. Lo regresan. Aquí dice que ayer se recibió una solicitud de detención provisional con fines de extradición contra una serie de personas. Y dice también que al recibir la solicitud de detención provisional con fines de extradición, la Secretaría turnó el asunto a la Fiscalía General de la República. Eso es lo que procede de acuerdo con la ley de extradición internacional. Y de acuerdo con esta ley de extradición internacional, en su artículo 16 y en su artículo 17 señala que cuando hay una petición formal de extradición y que los documentos que envía el Estado nacional que solicita la extradición debe de expresar con toda claridad el delito o los delitos por el que solicitan la extradición y que también debe de acompañar las pruebas que acreditan el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del reclamado. Y el artículo 17 de la ley en comento señala que cuando un Estado manifieste la intención de pretender o de presentar petición formal para la extradición de una determinada persona y solicite la adopción de medidas precautorias, como es el caso, esta podrán ser acordadas siempre que la petición del Estado solicitante contenga la expresión del delito por el cual se solicitará la extradición y la manifestación de existir en contra del reclamado una orden de aprehensión emanada de autoridad competente. Por eso la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho lo correcto al la petición y transmitirla a la Fiscalía General de la República, quien de inmediato revisará y promoverá las medidas pertinentes. Estamos en el proceso, no me parece nada alejado de una solicitud de un gobierno extranjero. Ahora le corresponde a las autoridades mexicanas determinar si hay elementos de prueba, si hay pruebas sobre los dichos de la autoridad extranjera. Recordarán ustedes el caso del general Cienfuegos, que ya Arturo lo comentó. Ahí se trataba solo de WhatsApp, sin ninguna consecuencia ni vinculación con delitos. Por eso el gobierno mexicano reclamó la liberación y aquí fue sometido a la Fiscalía y la Fiscalía determinó que no había elementos de prueba para considerar un tipo penal en contra del general Cienfuegos. No quiero decir que es lo mismo, pero en todo caso la Fiscalía General de la República debe de valorar si al documento de extradición le acompañaron pruebas contundentes de conductas antijurídicas de las personas señaladas. Eso es lo que procede y que todos tenemos que tomar con calma lo que está sucediendo. Veo que fue para muchos lo que dicen en medios una bomba y ya el gobernador también declaró y rechaza contundentemente cualquier acusación de esta índole
y rechaza cualquier conducta antijurídica que él haya cometido. Luego entonces hay que esperar que la Fiscalía General de la República analice la solicitud, revise las pruebas que se adjuntaron y determine si hay algún tipo penal cuyos elementos se compruebe con las pruebas que se envían del país extranjero que solicita la extradición. Así es más o menos en términos generales. Siguiente pregunta, Francisco Rubio del Financiero. ¿Qué tal? ¿Cómo está, coordinador? Diputados, buenas tardes. Con la autoridad moral que ustedes mucho han dicho que tienen, aquí en este caso tanto el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador, hay un senador que también está siendo acusado por el gobierno de Estados Unidos, deberían de solicitar ausentarse de sus funciones para al menos rendir su declaración, agilizar, permitir que se agilicen las investigaciones y presentarse ante la Fiscalía General de la República. No tienen por qué hacerlo, Francisco. El hecho de estar en funciones no les impide hacer declaraciones y acudir a la Fiscalía General de la República cuando lo requieran. Están actuando conforme a la ley. Eso dice la Constitución y eso dice la Ley de Extradición Internacional. Entonces, lo que tenemos que hacer, todos, que no nos genere ninguna precipitación, ni nos genere ninguna ansia. Esperemos que la Fiscalía a partir de hoy esté revisando el asunto y revisando las pruebas. Usted es doctor en Derecho. Sí. ¿Por qué ahora dice que es un asunto político? Ya es un asunto jurídico. Porque así lo siento, pero voy a esperar, para mí es un asunto político. Yo soy abogado, doctor en Derecho, doy clases en Derecho y estoy estudiando la Ley de Extradición Internacional. Y hasta en tanto la Fiscalía determine, creeré en la verdad jurídica. Por el momento así me lo parece, porque no conozco ninguna prueba. Y no tengo por qué conocerla porque no soy Ministerio Público, pero voy a confiar en la Fiscalía que pronto nos den el dictamen o la verificación o la comprobación de las pruebas y los elementos del delito que debe de conformarse para poder considerar que hay delito cometido por persona alguna. Siguiente pregunta, Enrique Gómez del Universal. Bueno, recordando más bien esta acusación que hizo directamente Ismael El Mayo Zambada días después de que fue aprehendido en julio de 2024. Él en una carta decía que el día que fue aprehendido se iba a reunir con el gobernador Rocha Moya. Meses después, en octubre de 2024, viene a comparecer a la Cámara de Diputados y la bancada de Morena pues lo arropa con esta frase de no está solo. Yo quisiera preguntarle si lo arroparían nuevamente con este apoyo al gobernador ante esta nueva acusación y pues por el mismo delito. Nosotros vamos a arropar siempre la ley y la justicia, sin excepción. Siempre la ley, la verdad y la justicia. Y mientras no se compruebe la responsabilidad penal de una persona, todos tienen derecho a ser aplicados o a que se aplique el principio de presunción de inocencia. Todos, por disposición constitucional de la Carta Magna Mexicana. Entonces, ¿sigue vigente este apoyo de no está solo para Rocha Moya? Le vuelvo a repetir, es que usted quiere que le diga lo que usted quiere escuchar, no. Yo lo que digo que vamos siempre a defender la ley, la verdad y la Constitución, siempre. Y evidente, ¿cómo? Diría que vamos siempre a respaldar la ley, el derecho y la Constitución. Sí, por supuesto, si la ley lo protege, todos tenemos que estar con él. Nunca estarán solo los mexicanos, los diputados siempre estaremos con los mexicanos y las mexicanas. Con todos los mexicanos y las mexicanas que sean inocentes, hasta que se demuestre lo contrario. Tú lo calificas de asunto político. ¿Qué interés político pudiera tener Estados Unidos de irse contra el gobernador Rocha? Es muy complicado, estamos en un momento difícil de negociación política, de presencia de órganos internacionales vinculados con la derecha internacional. Muchas cosas, Paco, que yo no quiero asegurar. No quiero ir a la especulación propia, pero prefiero que la Fiscalía General de la República revise cuidadosamente la petición, las pruebas que se adjuntaron y que se deslinden responsabilidades. Ante la ausencia de lo jurídico,
es un asunto político y hasta este momento yo no conozco ninguna prueba, no tengo conocimiento de prueba contundente sobre la culpabilidad de personas. Cuando las tenga, pasaré de considerar un asunto político a un asunto jurídico. Coordinador, yo quisiera igual preguntarle al vocero Arturo Ávila, porque nos decía al principio que igual tenía tintes pero electorales. Esta acusación, quisiera pedirle que nos explicara un poco más por qué lo ve así. Bueno, a ver, yo siempre he dicho que cuando una acusación no va acompañada de una prueba, levanta suspicacia, levanta sospechas. Hemos escuchado permanentemente ciertas acusaciones, ciertos señalamientos que no van acompañadas de pruebas. Cuando no se acompaña de una prueba, una acusación tan seria, puede haber, por supuesto, siempre la interpretación de que se trate de una estrategia de carácter electoral, de un tema electoral. ¿Por qué una estrategia de carácter electoral? Bueno, pues todos sabemos que habrá elecciones en Estados Unidos en noviembre del 2026 y sabemos bien a qué público apela una base muy importante de respaldo que tiene los republicanos, ¿no? Que son quienes han de alguna forma amplificado ciertas narrativas de comunicación que van en esta lógica que también repite incluso la oposición en nuestro país. Yo siempre he dicho, no hay casualidades, hay que voltear a ver todo lo que está pasando, Chihuahua, ¿no? Los agentes de la CIA, el intervencionismo, la participación al margen de las normas constitucionales en nuestro país, casi a los 2 o 3 días esta solicitud de extradición sin que existan pruebas. Yo lo que digo es, como dice el coordinador, lo más importante cuando suceden este tipo de cuestiones es voltear a ver el Estado de Derecho y respaldarlo, sea cual sea el resultado, Digo, ojalá, ¿no?, por el bien de nuestro movimiento, pues sea una acusación sin pruebas, sino también pues tendrá que afrontar la acusación que está respaldada por pruebas. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Alfredo Flores de News México. Dos preguntas muy puntuales. Se menciona que pues necesitan pruebas, que tienen que ser serias. ¿Consideran que las Cortes de Estados Unidos no están actuando con seriedad y que no tienen pruebas y que nada más están aventando estas solicitudes así como, pues como dicen, electorero por la situación que está pasando Donald Trump en Estados Unidos? Esa sería mi primera pregunta. No, yo no aseguro eso. Yo lo que creo es que tenemos que esperar las pruebas y que la Fiscalía determine si son suficientes como para poder detener a una persona y extraditar. Ahora una segunda. Pues, evidentemente Trump le está yendo mal en Irán y está teniendo muchos problemas internos con la economía y él ha estado advirtiendo constantemente que México, ¿creen que viene a hacer algo, una intervención ahora sí directa? ¿Están ustedes conscientes que este ya puede ser el preludio de algo? Yo no estoy juzgando si está bien o está mal, pero que puede ser el preludio de que venga algo muy fuerte de Estados Unidos hacia México y pues que le toca lamentablemente a la presidenta Sheinbaum, que es la que está en turno. Sí. Nosotros vamos a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum como jefa de Estado. Nunca vamos a admitir injerencia alguna de país extranjero y nunca vamos a validar ningún tipo de intervencionismo militar o político o judicial en nuestro país. Nunca. Eso creo que todos los mexicanos y mexicanas bien nacidos, sin ninguna otra actitud más que de defender su país, puede admitir que un gobierno extranjero venga e intervenga en nuestros asuntos internos. ¿Pero están conscientes que puede pasar algo así? No, yo no creo que eso suceda. No se imaginan la reacción que tendría el pueblo de México en el caso de que eso sucediera. Aunque ellos vinieran solo por criminales, no por ciudadanos, ni siquiera por políticos. Eso es lo que dicen, pero no estoy de acuerdo en nada de eso. Y ya por último, pues de mi parte es, esto que México tiene altos niveles de homicidios, altos niveles de desapariciones, por más que le den vueltas a las cifras, siguen siendo altísimas las cifras de muertos y desapariciones. Y ahorita con esta denuncia que hace el gobierno de Estados Unidos, ¿qué tanto puede afectarles a ustedes en el lado electoral en México? Y me refiero a ustedes a Morena como partido, porque también ya se siente un desgaste social, sobre todo con actuaciones de gobernadores que han estado actuando más allá de lo que de sus poderes, ¿no? Lo que tanto se quejaban del PRI y todo, lo estamos viendo en muchos estados, el abuso de autoridad. ¿Qué tanto, con esta situación, qué tanto les va a afectar a ustedes? Gracias. Bueno, es una opinión personal que no la comparto.
creo que está muy sesgada y creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un gran trabajo disminuyendo los delitos y ahí están las cifras. Le creo a la presidenta Claudia Sheinbaum, le creo a toda su estrategia de seguridad y creo en el proceso de transformación que está viviendo México. Así es de que son cifras que yo no comparto. El impacto es el que todos esperan. Nosotros vamos a intentar mantener la confianza ciudadana por encima de cualquier manipulación, de cualquier injerencia, de cualquier intervencionismo de país extranjero. Siguiente pregunta, Roberto Flores del portal El Aurora de México. Diputado, hace rato usted dijo que la gobernadora sí podía hacer, la gobernadora de Baja California podía hablar y hacer, digamos, estar con los agentes de la CIA. Usted había sido gobernador y que también se podía. ¿De la gobernadora de Baja California? De Baja California. ¿Yo dije eso? Sí, de Chihuahua, perdón. No dije eso. Perdóneme, es mi error. De Chihuahua. Y, ¿qué dije que qué? Que sí podía hablar con los agentes de la CIA. Pues sí, pueden hablar, digo, pero no llegar a acuerdos de colaboración, eso sí no se puede. Bueno. Porque a un gobernador lo visitan cónsules, embajadores, representantes extranjeros, pero eso no implica que vayan a firmar acuerdos de colaboración porque eso está prohibido en la Constitución. Sí, y se ha dicho reiteradamente que en Sinaloa hay muchos problemas, sobre todo de inseguridad, y ahora pues el gobierno de Estados Unidos está acusando directamente al gobernador. ¿No ve usted no solamente una injerencia política digamos, que beneficia a los votantes, como acaba de decir el vocero, a los votantes en Estados Unidos, al Partido Demócrata, creo que dijo, sino que también está una injerencia política del gobierno de Estados Unidos hacia las elecciones que próximamente vienen en México? Vamos a esperar, yo les insisto. Hay una ley de extradición internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió un documento, una petición del gobierno norteamericano. La Secretaría de Relaciones Exteriores, como es su facultad, lo turnó a la Fiscalía. La Fiscalía General de la República analizará si se cumplieron los extremos jurídicos de la extradición y se adjuntaron las pruebas de las acusaciones contra personas mexicanas. Y es la Fiscalía la que va a determinar el grado de responsabilidad que exista y también los delitos que pudieran configurarse con las conductas descritas y denunciadas por el país que está solicitando la extradición. Como última pregunta tenemos a Margarita Nicolás de Cadena Raza. Preguntarle si no pecan de ingenuos al decir que Estados Unidos tiene que mandar las pruebas. Está comprobadísimo que Estados Unidos no da un paso si no tiene las pruebas contundentes en contra de las acusaciones que hace, no solamente de México, sino de otros países. Entonces, y si recuerdan, cuando se dio a conocer que habían fallecido 2 agentes de la CIA, y que fueron realmente 4 porque fueron 2 mexicanos también, Trump dijo que México con esto estaba perdido. Yo les pregunté al respecto, dijeron que no, que fue una palabra más de Trump. Con esta situación que se está viviendo, ¿todavía piensan que Estados Unidos no tiene pruebas? A ver, la respuesta es contundente. Hay un antecedente inmediato de ese tamaño con un exsecretario de la Defensa por parte de una agencia norteamericana. Pero era un general. No, y es muy diferente ser general a gobernador. Es una figura que pertenecía al gabinete donde se detiene a este personaje, se hace público el expediente, y el expediente que muchas y muchos de ustedes pudieron también analizar no tenía ninguna prueba que pudiera involucrar en esa ocasión al general Cienfuegos. Esperemos porque, reitero, todo debe seguir el debido proceso. Nuestro grupo parlamentario, como ya lo ha dicho nuestro coordinador, está a favor del Estado de Derecho, no de los linchamientos mediáticos, no de los juicios sumarios, no de las acusaciones sin pruebas. Si hay pruebas, siempre vamos a respaldar, por supuesto, que se haga justicia. Reitero, si un gobierno ha dado resultados, es el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de combate contra el crimen organizado. Ahí están los datos, ¿no? Entonces,
Lo único que decimos es, no podemos llegar a esta legislativa del pueblo sin elementos de prueba a de pronto decir algo que no viene acompañado de elementos claros de prueba. Esperemos. Y mientras llegan esas pruebas, aquí en México hay la posibilidad de que se le declarara alguna medida precautoria a Rocha Moya para que no se fuera a fugar a Estados Unidos, bueno, a Estados Unidos no, a Europa. Pues eso lo determina la Fiscalía, ya lo ha dicho el coordinador, nosotros no somos autoridad ministerial, entonces ya será algo que le corresponde a la Fiscalía. La Fiscalía General de la República ya tiene el expediente, ya tiene los documentos que le ha hecho llegar la Secretaría de Relaciones Exteriores y las valoraciones y las ponderaciones son claras, que tendrá que hacer la propia Fiscalía, no nos corresponde a nosotras. Y dentro de la cúpula morenista de los altos mandos que están señalados por Estados Unidos desde hace meses, no de ahorita, de que decían que había 75, que eran 20, pero que tenían las pruebas pues como para solicitar, es más, que les quitaran primero las visas. En este caso, ¿a ustedes les han externado algunos, de que están nerviosos porque esto pudiera alcanzarlos y bueno, que no se fuera solo Rocha, sino como en las otras extradiciones que han sido en paquete? Gracias. Muchas gracias, Margarita. No, nadie está nervioso, estamos muy tranquilas y muy tranquilos. Entonces yo diría, vamos a darle calma, serenidad al tema y vamos a ver qué sucede. En el Inter nosotros siempre estaremos a favor del Estado de Derecho. Muchas gracias. ¿Perdón? Sí, por supuesto. Muchas gracias, coordinador. No sé si quieras agregar algo más. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.